Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar después de este preámbulo que tuvimos de plática de ciertos quehaceres sobre eh, cómo nos estamos comportando en el pregrado de obstetricia. Vamos a tomar un tema que lo miran a diario, que es el perfil biofísico. El perfil biofísico lo que evalúa pues, son las variables biofísicas que nosotros podemos evaluar en el bebé, y uno de sus fines es prevenir una enfermedad grave en la criatura, la hipoxia o su muerte. Entonces vamos a hablar de lo que es el perfil biofísico. Entonces estamos aquí eh, poniendo siempre quienes hicieron la, la clase, porque nosotros respetamos lo que son los derechos de autor. Entonces, los objetivos, podemos hablar nosotros que tenemos variables de bienestar fetal del primer trimestre, que podrían ser las hormonas, el ejemplo, ver la cantidad de hormona gonadotropina coriónica, alfa-fetoproteína, y también la evaluación entre la semana 11 y 14 de lo que es o, la translucencia nucal, el ductus arterioso y el hueso nasal. Y también nosotros podemos prevenir la preeclampsia a través de la medición de las arterias uterinas. Este es un punto variable también, porque lo hemos comentado en clases anteriores, se hace en las 14 semanas, pero y se empieza el tratamiento con cardiospirina en ese momento porque los estudios no se han hecho antes, pero cada vez van haciéndose en edades más tempranas. También podemos evaluar durante el parto las variables de bienestar fetal. Nosotros podemos ver que las principales causas de morbimortalidad perinatal están las malformaciones congénitas, que hablamos del 3 al 5% de la población en general, una placentación alterada, que podemos hablar de una placenta previa, que es una causa de hemorragia durante todo el embarazo, un desprendimiento de placenta normoinserta, que es una causa de hemorragia durante el embarazo y de muerte fetal y de muerte materna inclusive. Una malformación del cordón fetal que puede tener agenesia de la gelatina de Wharton, y esta se puede comprimir muy fácilmente el cordón y puede morir el bebé. La prematurez, que nosotros estamos poniendo con el 75% de la morbimortalidad. Las infecciones perinatales, una corioamnionitis, una sepsis, sabemos que los bebés nacen con un shock séptico o con neumonía, y los bebés no están preparados para recibir una neumonía en ese momento, y se terminan en 2 horas su surfactante y ya necesitan de un respirador. Y la asfixia periparto. Todo esto nosotros vamos a evaluar lo que es la unidad fetoplacentaria, y sabemos nosotros que hay métodos clínicos, hay métodos bioquímicos, como se los comenté, y los métodos biofísicos, que son invasivos y no invasivos. Siempre nosotros queremos hacerlos no invasivos, pero si nosotros queremos tener un cariotipo fetal, queremos estar 100% seguro que el bebé no vaya a tener alguna anomalía cromosómica, pues realmente tendríamos que hacer una amnioscopía, una cordocentesis, una biopsia de las vellosidades para tener el diagnóstico del cariotipo. Pero eso realmente no se usa aquí en nuestro país y menos en nuestra región. Entonces nosotros nos vamos mucho más a lo que es el bienestar clínico, que usted lo puede ver en la parte de atrás del CLAP. Usted va a ver que hay unos percentiles, y esos percentiles nos van a decir si está bien la altura uterina, los movimientos fetales que deben de percibirse a partir de la semana 20 en una paciente nulípara, pero en una paciente que ya ha sido multípara, pues ella va a tener sus movimientos fetales, los va a percibir desde la semana 18, si es delgada, pero si es obesa, pues tal vez no. Y hay una excepción a la regla, la placenta anterior, es decir, que la placenta está entre la pared uterina y atrás del ombligo, por decirlo así. Entonces el bebé
pega en la placenta y realmente no se puede sentir y eso podríamos llegar hasta la semana número 24. La estimación del peso fetal que también nos dice si eso está bien, si está creciendo bien, si tiene mucho peso ya nos hace pensar mal. Si tiene poco peso, pues podemos pensar en un pequeño paraje gestacional o algo que es una anomalía, que es una restricción del crecimiento uterino. La auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, que no es igual a la reactividad. Un bebé puede tener su corazón normal y tener una anencefalia y por eso tener pues muerto o ausente en varias estructuras cerebrales, ¿no? Estamos ya en los no invasivos, que podemos nosotros hablar del ultrasonido vaginal, del ultrasonido abdominal, la prueba no estresante, la prueba estresante, la prueba de estimulación mamaria, que es la que estimula al OCT, el perfil biofísico fetal y el índice de líquido amniótico, o lo que llamamos el AFI en índice de fluido amniótico. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el perfil biofísico fetal. Y no es tan anciano, miren, pero ya año 80, pues ya, pues sí, ¿verdad? Mucha ya tiene 41 años y yo tengo 43, ¿verdad? Entonces ya está algo ancianito entonces. Pero ya tiene 41, 42 años de estar aquí. Y lo que trata de hacer es ver varias funciones o manifestaciones del bebé y ellas están reflejadas en el cerebro. Es decir, lo que yo voy a ver en pocas palabras, las funciones o las variables ultrasonográficas son el tono, el movimiento fetal, los movimientos respiratorios y el índice de fluido amniótico y la reactividad. Obviamente la reactividad no es del ultrasonido y nosotros tenemos que entender que vamos a ver que si el bebé tiene tono fetal, estamos hablando que el área subcortical del bebé está oxigenada y está madura, está bien. Si nosotros hablamos de los núcleos de la corteza, ya entendemos nosotros que están los movimientos fetales bien. Si nosotros tenemos movimientos respiratorios, nosotros podemos hablar de que la pared ventral del ventrículo, del cuarto ventrículo, está oxigenada, está íntegra. Y si nosotros tenemos reactividad, podemos entender que el hipotálamo posterior está activo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver. Lo primero que aparece es el tono fetal. El tono fetal, dependiendo la literatura que ustedes lo miren, va a aparecer entre la 8, 8.5 semana y 9. Y como lo habíamos dicho, está al nivel subcortical. Entre las 8.5 y 9 semanas aparece prontamente el movimiento fetal. Ello está en los núcleos de la corteza cerebral. A la semana 20 aparecen los movimientos respiratorios en la pared ventral del cuarto ventrículo. Y a la semana 24 o 26, dependiendo de la literatura, pero ya una reactividad normal a las 28 semanas en el hipotálamo posterior. Y esto nos está diciendo, se llama cadena gradual de hipoxia fetal, porque empieza tono, movimiento fetal, movimientos respiratorios y reactividad. Y así se madura. Pero cuando empieza a haber un daño de hipoxia, lo primero que desaparece es lo último que apareció. O sea, primero desaparecería la reactividad, es decir, ya no estuviera oxigenado el hipotálamo posterior, después las paredes ventrales del cuarto ventrículo, y después los núcleos de la corteza, y después a nivel subcortical. Es en español, desaparece primero el NST, o sea, la reactividad, después desaparecen los movimientos fetales, después van a desaparecer, perdón, eh, reactividad, movimientos respiratorios, de ahí desaparecen movimientos fetales y de ahí vamos a desaparecer el tono. Solo hay una excepción a la regla. Siempre van en ese orden, así suben y así bajan. Cuando un paciente tiene corioamnionitis o tiene una sepsis del bebé, lo primero que va a disminuir van a ser los movimientos respiratorios. Miren qué bonito. Hoy creo que el perfil biofísico ustedes ya la empiezan a entender un poco más. Por eso es que nosotros en el lugar donde laboramos, no vamos a decir dónde, no estamos de acuerdo en que solo se hagan las 4 variables ultrasonográficas. Ahí dice, cuando las 4 variables ultrasonográficas son normales, se puede omitir la quinta. ¿Así? ¿En base a qué estudio? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, estos son estudios que tienen a especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿no? Los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los 4 parámetros? Ya los vimos. Son parámetros agudos y parámetros
crónico, solo es uno. Y hay parámetros ultrasonográficos y otros que son a través del monitor. En español, los ultrasonográficos son tono fetal, movimiento respiratorio y reactividad, ¿no? La reactividad no la puede ver usted en el ultrasonido. ¿Cuál sería? El índice de líquido amniótico. Ah, doctor, es índice de líquido amniótico. Fíjense que aquí no es así, sino el índice de líquido amniótico o AFI lo, no es lo que vamos a ver aquí. Nosotros aquí lo que vamos a ver es solo una bolsa de líquido amniótico, la mayor, y si es mayor de 2 centímetros está normal. En cambio, en el índice de fluido amniótico, usted va a medir el líquido en los 4 cuadrantes. ¿Cuáles son los agudos? Pues los que se afectan ahorita. Eso es diferente. Ahí está la reactividad, los movimientos respiratorios, movimientos fetales y el tono. Y así desaparecen, ¿no? Pero si está con una afección crónica, va a desaparecer o va a disminuir lo que es el líquido amniótico. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando un bebé ya tiene un daño, una hipoxia crónica y que es paulatina, obviamente eso es paulatino, no va a ser como un desprendimiento placentario y que de la nada le deja de dar sangre al bebé, o que la mamá tuvo un accidente, o que el bebé, en el peor de los casos, hizo un movimiento y traccionó el cordón umbilical, y es muy raro, ¿no? Sino que esto es algo que va dándose poco a poco de manera lenta, entonces el bebé empieza a derivar. Es un sistema de protección y él dice, bueno, ya no tengo tanta sangre, ya no viene mi mamá con tanta sangrita para mí, entonces voy a mandar sangre al cerebro, corazón y glándulas suprarrenales y ya no envía la sangre de la misma forma al riñón. El riñón ya no tiene tanta sangre que filtrar y orina menos. Y como sabemos que a partir de la semana 20, la mayoría del líquido amniótico es la orina fetal, y que se deglute, pues está diciéndonos que el bebé ya no está orinando. Miren qué bonito. Entonces, ahora cuando usted le llega a una paciente con oligohidramios, es disminución del líquido amniótico del AFI abajo de 5, usted dice, bueno, este es un problema. Hablando de AFI, pero si hablamos de perfil biofísico es menor de 2 centímetros, usted ya está hablando de un parámetro de oligohidramios. La normoxemia nos dice que están los centros cardiorrespiratorios indemnes y los centros motores del sistema nervioso central y las vías periféricas también están indemnes y el flujo renal adecuado. Ya vimos cuáles son: el área subcortical, los núcleos de la corteza cerebral, la pared ventral del cuarto ventrículo y el hipotálamo posterior. Ahí es donde se dan tono, movimientos fetales, movimientos respiratorios y reactividad. Pero el flujo renal adecuado, ¿cómo se da el flujo renal adecuado? Pues si no ha habido la derivación, ¿no? Ya lo saben ustedes, ya lo habíamos visto, pero también esta clase es para que ustedes la vuelvan a ver y la vuelvan a aprender y también otras personas lo puedan ver, pues esperemos que a nivel internacional, ¿no? Pero el perfil biofísico de esta clasificación es 0 o 2. Aquí no hay medias tintas en este único sentido de esta escala de este autor. Entonces decimos, tiene 2 puntos de movimiento respiratorio, sí, respira 30 segundos de forma continua, tiene 2 puntos. No lo logró hacer durante los 30 minutos que dura el procedimiento, tiene 0. Doctor respiró 15 segundos, tiene 0. Doctor respiró 29 segundos, tiene 0. Doctor respiró 33 segundos, tiene 2. Ahí estamos. Movimientos corporales, 3 movimientos de cuerpo-extremidad en los 30 minutos. Es decir, que usted puede tardar 30 minutos y el bebé no moverse. En el último minuto respirar, moverse, tener tono y todo. Y ahí entonces, por eso es que este es el lado tal vez álgido del perfil biofísico que puede tardar desde 2 minutos hasta 30, ¿verdad? Y a veces en las consultas externas con el área de laboratorios mucho la presa de pacientes y no habría ahí. El tono fetal es mínimo una extensión y lo que quiere decir es el cierre y la apertura de una mano es más que suficiente. Y no es eso el movimiento fetal. Sí, recuérdese que si hay movimiento fetal, según la cadena gradual de hipoxia fetal, también va a haber tono, ¿no? Porque es así va y así va. El líquido amniótico mayor de 2 centímetros en esta cuestión, que es la que hace Manning. Manning es el que hace la medición del líquido amniótico en el perfil biofísico. Y el autor Phelan
es el que hace el índice fluido amniótico, que son los 4 cuadrantes. Y la reactividad, pues ya lo tenemos que saber, que son 2 o más aceleraciones con variabilidad normal a un nuevo movimiento en 20 minutos de un trazo. Todas estas pruebas son anteparto, jovenazos. No se les va a olvidar que estas pruebas son anteparto. Patrones fisiológicos, ¿verdad? Tenemos que ver en nosotros, en un monitoreo, pues la basal, que sea 110 a 160, que tenga variabilidad normal. También podemos ver en un trazo que tenga aceleraciones espontáneas, que no tenga desaceleraciones. También no es parte del perfil biofísico en sí como variable que usted va a evaluar en el trazo de los movimientos, pero recuérdese que son 2 o más aceleraciones aunadas a movimientos. Hay una clasificación que no pone los movimientos aunados, pero por una cuestión que voy a explicar en clases posteriores y a nivel de aprendizaje que estamos ahorita, acostumbremos a 2 movimientos aunados a aceleraciones. Aquí estamos hablando en qué pasa la hipoxemia crónica, lo que habíamos explicado el sistema de derivación, que no lo vamos a tocar porque ya lo hablamos, igual este. Aquí ya lo dijimos, pero para que miren que el doctor pues sí leyó un poquito, ¿no? Miren, ahí está lo mismo que les habíamos mencionado, solo que aquí varía los movimientos respiratorios. Nosotros lo pensamos a partir de las 20 semanas, si nos dicen 21, pues se acepta, ¿no? Ahí no hay ninguna pena. Y entender que no todos los bebés tienen reactividad a las 26 o 28 semanas, solo el 25%. Entonces ellos a veces toman las aceleraciones como 10 latidos por 10 segundos, pero a partir de las 33 semanas, todos los bebés deberían de tener indemnes de su sistema nervioso central su reactividad normal como 15 latidos por 15 segundos la aceleración. Cuando hay madurez, bueno, la madurez y la hipoxia. Aquí está lo que yo expliqué con mis dedos con una flecha. ¿Qué aparece primero? El tono fetal, después los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y la reactividad. Cuando hay hipoxia, ¿qué es lo primero que desaparece? La reactividad, el movimiento fetal y el movimiento respiratorio fetal y el tono fetal. Llega una paciente y le dice en la emergencia, doctor, estoy preocupada porque no se mueve mi bebé. Entonces usted le puede hacer una prueba de Rayburn, una prueba de Sodowski para ver en cuánto se mueve el bebé en 2 horas. Y usted lo puede monitorizar, pero usted tiene ahí un trazo. Hidrata bien a la paciente, la pone en un lugar cómoda, le pone de cúbito lateral izquierdo, le pregunta si ya comió o no. Hay evidencia que dice que sí, otra que no. No pasa nada con darle un poquito de dieta a la paciente. Yo creo que todos con hipoglicemia no estamos igual, no nos haría mal, ¿verdad? Entonces, con su saladita de fruta, boom, y le ponen su monitor. Le ponen su monitor, le explican que cuando se mueve el bebé ya presiona y muy probablemente ustedes vayan a ver que cuando lleguen hay movimientos fetales a unas aceleraciones a variabilidad normal y usted ya se queda tranquilo. Usted diría, doctor, entonces ahorita le hago todo el perfil biofísico. Uy, mire la cola de pacientes que tienen la emergencia, tiene 20 pacientes por ver y solo está usted y en sala de operaciones lo están llamando para que vaya a ayudar. ¿Qué hace? ¿Le hace un perfil biofísico que puede durar 30 minutos? No, para eso está esto, mire, la lógica. Si está reactivo, todo lo demás está normal. Tranquilícese. Hágale, si quiere prontamente, una medición de líquido amniótico que pues lo más que le va a tardar son 30 segundos y ya se está variable aguda, NST, reactividad normal, está normal entonces también el movimiento respiratorio, movimiento fetal, tono. Es decir, está oxigenado el hipotálamo posterior, la pared ventral del cuarto ventrículo, los núcleos de la corteza y el área subcortical. Esa es la base fisiológica que yo quiero que usted entienda hoy, porque les digo que si no hacen el NST no están haciendo nada. Entonces llegan a hacer el perfil biofísico solo ultrasonido y no le hacen el NST, no tiene ninguna lógica científica. Esto no, esto ya lo habíamos explicado. Miren esto. En esta clase ustedes van a ver que dice que si las primeras 4 variables las variables ultrasonográficas están normales, deje de lado el NST. Eso no tiene coherencia con la investigación, con la medicina basada en evidencia. Ustedes van a ver aquí, dice, mire, 10 de 10
1 de 1000 tiene asfixia perinatal. 8 de 10 con líquido normal tiene 1 de 1000. Y está ahí el 8 de 8. Pero, ¿cómo va a desperdiciar usted la variable más aguda, la que le da más tranquilidad? ¿Cómo la va a desperdiciar? Aquella que dura de la 20 semana hasta la 28 y que le está diciendo que el hipotálamo posterior está oxigenado. En ese caso, hágale un NST y un perfil biofísico y un AFI. Entonces, variable crónica, líquido amniótico y variable aguda, y ya estamos tranquilos. Si tiene 8 de 10, pero tiene oligo, ya son, mire, probable compromiso crónico, porque el oligodramios dijimos que el bebé ya no orinaba porque estaba derivando, mandando al cerebro corazón del suprarrenal, 89 de 100. Y miren aquí, 6 de 10, pero líquido normal no cuadra, ¿verdad? Entonces, no ponen aquí nada y dicen, ¿sabe qué? Se equivoca, no puede ser normal, porque ¿cómo puede tener 6 de 10, pero líquido normal? ¿Cómo puede tener un daño crónico? Pero vámonos aquí, ya 4 de 10, ya mueren 91 de 100. Bueno, sí, mueren 91 de 100. Pero miremos aquí, 8 de 10, pero con oligo, solo son 2 la diferencia. Miren la diferencia. Y 2 de 10 mueren 125 y 0 de 600. Entonces, los estudios. Quiero enseñarles esto. Miren, falsos negativos. Si le hacemos, dice falsos negativos, número de fetos muertos en los 7 días siguientes que tuvieron perfil biofísico normal. ¿Por qué dice falso negativo? Porque me dio negativo para el mal y de todos modos murió. Si le hicimos solo NST, entonces semanal, solo NST, tenemos 3.2 muertos por 1000 nacidos vivos. Si le hicimos NST 2 veces a la semana, tenemos 1.7. Si le hizo usted NST más líquido amniótico, 1.4 por 1000 nacidos vivos. Y perfil biofísico ya tiene 0.8. De 1.4 a 0.8 realmente no es tanto la diferencia. Y usted puede dirigir mejor su tiempo y no estar a veces perdiendo 30 minutos en un perfil biofísico en una emergencia. Estamos hablando de una emergencia cuando tiene NST normal y su AFI normal. Miren, no estamos para mal. Pero el mejor de todos, la prueba estresante, el OCT, que lo vamos a ver, que ya les mandé la literatura, 0.4 por 1000 nacidos vivos. Ese es el test estresante que busca ver las desaceleraciones tardías que aparezcan en más del 50% de las contracciones. Decimos que es un UCT positivo para el daño. Incidencia de parálisis cerebral según manejo con o sin perfil biofísico. Miren, sin perfil biofísico, 5, y la parálisis cuando lo hicieron con perfil biofísico. Los estudios no son concluyentes. Miren, todo esto toca la línea del 0. Entonces realmente no podemos decir, mire, hagamos un perfil biofísico en pacientes de alto riesgo con un monitoreo convencional. O sea, ninguna de estas pruebas es contundente porque todas pasan tocando el 0 en esta metaanálisis. Comparación de los test tradicionales. Entonces estamos viendo en falsos positivos. ¿Qué quiere decir falsos positivos? Que me dijo que iba a morir y que iba a estar mal y eran mentiras. Solo NST, entonces 30-80%. El test estresante, 50%. Perfil biofísico, variable. Ahí sí, esos datos no está diciendo nada, ¿no? Porque no hay tantos estudios. Muerte fetal con test normal a la semana, 0.6. El test estresante demostró ser mucho mejor, que es el OCT, y casi no lo hacemos porque tiene que ser hospitalario, y solo el NST 2.6 por 1000 nacidos vivos. Entonces vamos a dejar ahorita acá la clase de perfil biofísico
Estuvo excelente. Voy a subir la clase y nos vemos mañana, primeramente Dios, con el siguiente tema y el tema que habíamos dicho de medicamentos de preeclampsia. No se nos olvidó, pero quería cambiar un poco el tema. Bendiciones, feliz noche y espero que mañana nos conectemos todos, menos los de turno. ¿Estamos de acuerdo? Que estén bien. Adiós.